Hola, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un caluroso abrazo, deseando que todo hasta este momento esté bien, que hayamos visto la provisión, la protección y el amor de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos a través de estos medios que últimamente han sido muy demandados, ¿verdad? Y pues ni modo, hay que entrarle a la tecnología también. Aquí estamos entonces para compartir un momento más de la palabra de Dios. Este día yo quiero pedirte que me ayudes, que me acompañes a hacer una oración a nuestro amado Dios para que su Espíritu Santo sea en medio de nosotros, revelándonos la palabra, incrustándola en nuestro corazón, embistiéndonos, como dice la palabra de Dios, de su ser, de su esencia, de su palabra, para que nosotros seamos transformados y alcancemos esa luz, esa victoria que Dios ya estableció para nosotros. Así es que puedes cerrar tus ojitos o ponerte de la manera más cómoda sin que te vayas a dormir para poder orar a nuestro Padre. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, hasta el día de hoy hemos visto tu mano poderosa cubriéndonos. Señor, que este momento que hemos determinado en nuestro corazón, escuchar tu palabra para aprender de ti, para ser mejores, sea un momento de edificación, sea un momento de exhortación, de consuelo, para seguir adelante, Señor, en estos tiempos que se avecinan, pero en el entendimiento y en el conocimiento de que tú estás con nosotros y tu mano no nos deja ni nos dejará en ningún momento. Estamos dispuestos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu a recibir de ti el alimento que necesitamos, Padre. Que seas tú moviendo, Señor, nuestro interior para ser mejores, para continuar en la carrera y para ser, Señor amado, heraldos para los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y pues esta tarde, tarde-noche, vamos a hablar de un tema que a lo mejor ya lo hemos escuchado, ya se ha tocado, es un tema fuerte dentro de la palabra, pero considero yo que es importante que en este tiempo que estamos en casa hagamos conciencia de la profundidad y la importancia de que Dios nos haya llamado a su servicio y nos haya apartado para sí y formar parte de su cuerpo. Esta palabra, mis amados, es de exhortación, es primeramente para aquel que la recibe, primeramente para aquel que el Señor la pone en su corazón, para fijarnos, para tener de forma delicada una observación en nuestro propio comportamiento. Y bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Yo quiero que tú me acompañes al libro de Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 17. Fíjate que Proverbios es un libro que encierra una sabiduría maravillosa. Encierra palabras de exhortación, palabras de esperanza, también palabras de alerta para algunas cosas que a veces cometemos nosotros los seres humanos, no tan solo los cristianos. Todo ser humano está propenso a tropezar, a cometer errores y aún a parecer ciego a sus propias debilidades. Pero este día quiero compartirlo contigo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera. Proverbios 1, 17, 18. Dice, si un pájaro o un ave ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Y dice el versículo 18, en cambio hay gente o personas que se tienden su propia emboscada para sí mismos. Tal pareciera que buscan su propia muerte. Hemos tenido un tiempo bastante y suficiente para poder darnos cuenta qué tipo de personas somos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros deleites, cuáles son nuestras debilidades, pero cuáles son aquellas cosas que necesitan un cambio y una transformación inmediata. Nos hemos dado cuenta en estos días que hemos estado encerrados, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a lo mejor somos antisociales,
que no nos gusta recibir visitas, que no nos gusta mucho congeniar con la gente y a lo mejor para nosotros o aquellos que tienen que salir a trabajar todavía, les ha caído, como dice el dicho, como anillo al dedo la sana distancia, porque entonces es un buen, vamos a llamarlo así, pretexto para mantener a la gente alejada, pero en realidad el trasfondo es que somos un poco antisociales. O quizá algunos de nosotros, ¿verdad? Que hemos dejado de ir a trabajar, en realidad nos hemos dado cuenta que lo que nos gusta es no trabajar, estar en casa, ¿verdad? O que nos gusta ayudar en casa o que no nos gusta ayudar en casa. Este tiempo nos podemos dar cuenta quiénes somos, si somos enojones, si somos los bromistas de la familia, si somos los que siempre están en medio para reconciliar o somos los que siempre están provocando separación y división. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que este tiempo nos muestra de nosotros mismos. Lo que está pasando allá afuera, como lo mencionábamos hace unos días, es claro. Por donde quiera hay noticias. En el mundo completo es una noticia esta situación del COVID-19. Pero a lo que nosotros nos debemos de enfocar es en nosotros. ¿Qué es lo que está revolucionando dentro de mi ser? En este encierro, en esta limitación de la libertad, porque ahí es donde podemos realmente ver lo que hay en nuestro corazón y lo que somos como personas. No solo cristianos, vuelvo a repetir, cualquier persona nos podemos dar cuenta realmente quiénes somos. ¿Sabe? Dice la primera parte de Proverbios, el primer versículo, dice que un ave se da cuenta cuando ve una trampa delante de ella y lo que hace es alejarse. Es decir, no cae. Es como infantil pensar que yo voy a poner una trampa delante de ti para que tú caigas. Si tú la ves, tendrías que no caer o tendríamos que no caer, tendríamos que esquivarla, tendríamos que huir de esa trampa porque está a nuestros ojos, está visible. En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos algunos ejemplos de personajes que corrieron cuando vieron que se les había tendido una trampa. Dice, la palabra de Dios nos exhorta constantemente a huir del pecado, a huir de nuestras pasiones, a huir de la seducción del mundo. Cuando estábamos en ignorancia, cuando no estaba la luz de Cristo en nosotros, había una, entre comillas, disculpa, porque no había la luz, porque no estaba la palabra, porque no conocíamos a Cristo. Cuando pierdes una moneda, la buscas con la luz para encontrarla más rápido. Si la buscas en obscuras, te tardas muchísimo y probablemente no la encuentres. Bueno, nosotros antes no teníamos luz y entre comillas estaba disculpado los errores que cometíamos o los lugares a donde íbamos o las personas con las que nos relacionábamos o aquello que le permitíamos a nuestra carne. Pero hoy día estamos en Cristo. Él nos atrajo a su luz, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable de su presencia. ¿Para qué? Para que a través de su luz nosotros podamos ver todo aquello que va en contra de su voluntad, en contra de lo que Él ya dijo de nosotros, en contra de lo que Él ya hizo en nosotros, amado. Y entonces yo quiero decirte algunos personajes, recordarte algunos personajes que segura estoy que ya conoces y si no, pues vamos a dar un bosquejo sobre ellos. Y en primer lugar tenemos a José. ¿Quién era José? Nosotros vemos a través del libro del Génesis a José, el hijo más pequeño o uno de los más pequeños de Israel o de Jacob en ese momento. Nosotros vemos la historia de él fue vendido por sus hermanos como un esclavo a los egipcios. Cuando es vendido, llega a la casa de Potifar, un alto funcionario, digámoslo así, usando un lenguaje actual, ahí en Egipto. Entonces él es vendido ahí, llega a su casa, empieza a tener la confianza de Potifar, Potifar le da autoridad en su casa y sucede algo ahí. Sucede que la esposa de Potifar lo mira porque José era un hombre joven, era un hombre guapo, era un hombre fuerte,
era un hombre inteligente, y entonces la mujer lo empieza a ver. Recuérdate que están en Egipto. La mujer lo empieza a ver y lo empieza a ver para seducirlo, lo empieza a ver para conquistarlo. Imagínate tú ese momento. José, con toda la inteligencia que tenía, seguro que se dio cuenta que le gustaba la mujer. Él sabía que ella lo seducía. Él se daba cuenta de eso. Cuando llega el momento en el libro de Génesis 39, capítulo 12, que dice que toda la casa de Potifar se había quedado vacía, no había quedado ningún sirviente, no había quedado ningún habitante, no había quedado nadie, solamente la esposa de Potifar y José. Ahí había una trampa. La mujer había hecho una trampa para poder seducir. Es más, se lo dice abiertamente a José, le dice, acuéstate conmigo. José se da cuenta de la trampa y dice la palabra de Dios que se zafó de las manos, por no decir las garras, ¿verdad? Se zafó de las manos de la esposa de Potifar, que hasta salió desnudo, dejando sus vestiduras en las manos de ella. Él vio el peligro, vio la trampa y salió corriendo. Amado, nosotros no podemos, no lo dice la Biblia, pero nosotros entendemos que era un joven en plena plenitud de su virilidad, que así como cualquier hombre tenía pasiones, tenía deseos, y que seguramente era acechado por esta mujer, pero por muchas mujeres, porque era guapo, porque era fuerte, porque era inteligente, simplemente porque era extranjero en Egipto. Entonces nosotros nos damos cuenta que él sabía que era una trampa, que si él no salía corriendo de ahí, lo más probable es que cayera en las garras de la esposa de Potifar. Sin embargo, él salió corriendo de ese lugar, se dio cuenta de la trampa, salió corriendo, no cayó. Nosotros nos podemos ver a otro personaje bíblico, porque la Biblia está llena de personajes y pasajes bíblicos donde nos habla Dios, nos exhorta a huir de nuestras pasiones, a estar atentos, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra huestes, principados, gobiernos, potestades que viven en las regiones celestes, o sea, es espiritual. La trampa, no tan solo es de una persona física, también es una trampa del enemigo para que tú y yo no cumplamos nuestro objetivo, para que tú y yo nos desviemos, para que tú y yo abandonemos la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros que estamos en Cristo. Imagínate a los que aún no conocen a Cristo. El enemigo les cierra los ojos y les tiende trampas. Trampas donde se engrandecen, trampas donde son llenos de soberbia, de altivez, donde piensan que están teniendo un triunfo perfecto, pero sin Cristo, estos triunfos son como aquel que sube por una resbaladilla y cae irremediablemente en picada cuando tú no tienes a Cristo. Otro ejemplo bíblico podemos ver en el libro de Ruth, la nuera de Noemí. Recordamos que Noemí, junto con su esposo y sus dos hijos, salen de su ciudad y van a Moab. Y van a morar ahí porque en el lugar donde viven hay hambruna y ellos van a vivir allá. Pasan los años y sus hijos se casan. Y entonces tiene a sus nueras y a sus hijos. Nosotros podemos entender, o yo puedo entender a través de este pasaje bíblico, que aunque Noemí estaba fuera de su ciudad natal, ella ahí en Moab enseñó a sus nueras quién era Jehová de los ejércitos, cuáles eran las promesas de Jehová de los ejércitos, qué era lo que pedía Jehová de los ejércitos en ese momento para ellos, aún estando en tierra ajena. Claro, sabemos que viene una tragedia, mi amado. Sabemos que ella se queda viuda y se queda sin hijos. Pero quiero que te enfoques en esta parte. Noemí les enseñó a sus nueras. ¿Por qué te digo que les enseñó a sus nueras? Porque cuando ella se tiene que venir, que regresar a su pueblo, a su ciudad natal,
En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, le dice su nuera, no me pidas que te abandone porque yo no te voy a dejar, porque yo iré a donde tú vayas, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Por qué le habrá dicho Ruth eso a Noemí? Porque Ruth conocía al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de las enseñanzas de Ruth a ella y a su otra nuera. Ruth sabía lo que Noemí le había enseñado acerca de su Dios. Fíjate que Moab es una tierra que fue formada, o una ciudad que fue formada a través de un acto de incesto. En ese tiempo las ciudades se iban formando de acuerdo, se les daba, el nombre de acuerdo de aquel que la había fundado. Moab fue fundada en incesto. Era una ciudad donde había pecado, donde había lujuria, donde las costumbres que ellos tenían eran completamente contrarias a las que el Dios de Israel le había enseñado a su pueblo. Ruth sabía eso. Ruth se dio cuenta que si ella se quedaba en Moab, lo primero que ella tenía que hacer era regresar a su casa, vivir con sus padres. Y entonces al vivir con sus padres iba a estar el peligro latente de incesto, porque en esa ciudad era algo normal. Sin embargo, ella dijo que no. Ella entendió, ella recibió que no tenía que estar ahí, que tenía que desprenderse de todo eso para poder vivir conforme a los mandatos, a los estatutos y las enseñanzas de Jehová de los ejércitos, el Dios de Noemí, el Dios de su esposo. Por eso quería habitar en medio del pueblo, porque ella sabía que ahí ella iba a estar resguardada. Ella iba a aprender cosas nuevas para su bien, cosas diferentes. Entonces vemos cómo ella corre de la trampa, corre del peligro que se le presentó, del peligro que ella veía delante suyo. Ella corre, ella huye y prefiere abandonar todo su pasado, abandonar todo su pueblo, toda su familia, para poder empezar de nuevo y disfrutar de las bendiciones del Dios de Israel. Dentro de la palabra de Dios vemos también a Lot. Cuando Lot se entera que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por ese pecado sexual que abundaba, Lot lo primero que hace es escuchar la voz de los ángeles que fueron a avisarle y salió corriendo, mi amado, sin ningún empacho, sin mirar atrás, sin siquiera dudarlo. Él sale corriendo porque entendió que si él se quedaba ahí, se iba a morir. Y no tan solo una muerte física, sino una muerte espiritual, porque él perfectamente sabía que en el lugar donde estaba habitando no era un lugar grato para Dios, por eso iba a ser destruido. Y él sale corriendo de ese lugar de peligro. No así con su esposa. Todos sabemos que su esposa añoraba quedarse en Sodoma y en Gomorra. Y que precisamente salió corriendo, pero volvió atrás. Y ese punto es bien importante, mi amado, porque este punto nos perfila al versículo 18 de Proverbios 1 que acabamos de leer, que dice que hay gente necia que se tiende su propia trampa, dando a entender que lo que quiere es morirse o perderse o alejarse de Dios. Pareciera que la esposa de Lot prefería estar en Sodoma y en Gomorra antes de ir con el Dios Todopoderoso, antes de obedecer un mandato de Dios. Y que no le importó perderlo todo. No le importó perderlo todo, mi amado. No le importó causarle daño a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, porque ella estaba añorando la ciudad que iba a dejar. Fíjate cómo vemos en un hombre y en una mujer las dos fases de este proverbio que acabamos de leer. Alguien que sí escucha, es atento y sale de la trampa, esquiva la trampa, y alguien que aunque quiere correr, se teje su propia trampa porque voltea por todo lo que había dejado en esa ciudad de perdición
que por supuesto no era nada bueno, era algo que la apartaba de Dios, un Dios que conocía, porque no era un Dios desconocido para ella. También podemos ver a Abraham. Imagínate qué papel tan duro para Abraham cuando el Señor le habla, porque Abraham no conocía de Dios. Dios se le presenta a Abraham y le dice que salga de su tierra, de su casa y de su parentela. Y Abraham entendido, sale de su casa, de su tierra y de su parentela, porque Abraham entendió que la herencia que le estaba dejando su padre no era una herencia conforme a la voluntad de Dios, y que de quedarse él ahí iba a terminar haciendo lo que su padre hacía, y eso le iba a impedir conocer al Dios que quería salvarlo, que quería sacarlo de ese lugar. Los padres de Abraham se dedicaban hacer imágenes de idolatría. Y eran bastante ricos porque les dejaba buen dinero. Si nosotros leemos detenidamente cómo sale Abraham de su casa, de su tierra y de su parentela, él no sale con una mano atrás y otra adelante, mi amado. Él sale con riquezas, él sale con ganado, él sale con propiedades, él sale con su mujer y su sobrino. O sea que donde él vivía había abundancia de todo, pero él entendió que era necesario correr de ahí porque era una trampa para que él no conociera al Dios vivo, al Dios verdadero, mi amado. Y él salió corriendo de ahí y obedeció a Dios para después vivir en una abundancia que tú debes conocer al leer la palabra de Dios, ¿verdad? No es un punto que vamos a tocar ahora. ¿Sabes? Yo me preguntaba mientras escribía esto hoy por la mañana, y venía a mi corazón y a mi mente esta pregunta que te quiero hacer. ¿De qué herencia necesitas correr, amigo, hermano, hermano en Cristo? ¿De qué herencia necesitas correr? ¿De dónde tienes que salir? ¿De dónde tienes que huir, aunque dejes todas tus ropas y te salgas desnudo? Aunque tengas que olvidar tus costumbres. Aunque sepas que nunca más vas a volver a ver a tu familia. ¿De qué herencia tienes que correr, mi amor? ¿De qué herencia? ¿De qué herencia? Gracias, hijo. ¿De qué herencia? ¿Qué es lo que hay en tu familia o en mi familia que aún puede echar lazos de condenación sobre nosotros? Que aún puede meternos nuevamente en Egipto para ser esclavos. Es importante que reflexionemos en ello, mi amado hermoso. Estamos entrando en un tiempo donde ya no podemos tener ojos cerrados a las debilidades que tiene nuestro cuerpo, a las pasiones que se anidan dentro de nosotros. Este es un tiempo de intimidad con Dios, donde podemos renunciar a aquello que todavía está dentro de nosotros. Los que estamos en Cristo tenemos la certeza que Él nos liberó de todo lo que confesamos cuando Él nos llamó, y en este proceso que hemos llevado desde el momento en el que Él nos llamó a su servicio. Porque así lo dice Gálatas 1, que te lo voy a leer. Dice el libro de Gálatas, mi hermano precioso. Dice Gálatas 5:1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué nos habrá de decir esto el Señor a través de la boca de su siervo Pablo? Estad firmes en la verdadera libertad con que Cristo te ha libertado. Estad firmes. Y no te vuelvas a poner el yugo de esclavitud del que te sacó el Señor. ¿Por qué nos dice eso, Pablo? Porque Pablo sabía, mi amado, que teníamos que darle la vuelta a las debilidades de donde Dios nos sacó. Por eso él traía un aguijón en la carne, para no olvidarse de dónde lo sacó el Señor. Lo sacó de la arrogancia, de la prepotencia. Lo sacó, mi amado, de ser despiadado contra los cristianos. De ahí lo sacó. Y él tenía que recordarlo
para no olvidarse, que no tenía que volver a ser así, porque podía perder lo que Dios le había dado. Eso es algo importante, porque Dios también nos enseña que Él nos libera, Él nos limpia, mi amado. En el libro de Mateo, en el libro de Lucas, el Señor nos habla que Él nos libera, que Él limpió nuestra casa por dentro, está ordenada, está limpia, tiene luz, está amplia, para que habite en nosotros el Espíritu Santo. Pero nos dice, cuida de llenarla del Espíritu Santo, porque el espíritu inmundo vuelve, porque reconoce y recuerda sus moradas, reconoce dónde se alojaba. Y entonces Él regresa para ver si hay espacio, para ver si hay un pequeñito espacio donde Él pueda anidarse nuevamente y volver a tomar posesión de la casa de donde fue desalojado, de donde fue expulsado. Muchos de nosotros en el pueblo cristiano, mi amado, no creemos que pueden volver a venir los espíritus inmundos sobre nosotros. Y entonces, ¿sabes qué? Nos volvemos desafiantes, nos volvemos permisivos con nuestros propios deleites, vicios, pensamientos. Y es donde el enemigo agarra ventaja para poco a poco, como la humedad, irse metiendo dentro de nosotros y volvernos a ser esclavos. Ay, te preguntarás, entonces no fui liberado completamente. No, mi amado, no te equivoques. Dios hace su obra perfecta y Él nos libera, y Él nos limpia, y Él nos sana, y Él nos rescata de donde estábamos. Pero es de nosotros la responsabilidad, mi amado, de no abrir una puerta, ni siquiera una rendijita. No se diga tener un zaguán abierto donde pueden entrar con toda la libertad posible las cosas de las que el Señor nos ha rescatado y nos ha librado. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad entender, mi amado, que más vale que digan aquí corrió, que aquí quedó, que aquí murió, que aquí se perdió. Muchos de nosotros decimos, es que Dios no me va a avergonzar porque ya me eligió, porque ya me ungió. No, mi amado, yo te voy a decir algo que aprendí en estos días. Dios no respalda al hombre, mi amado. Dios respalda su palabra, que a través del hombre se dice y a través del hombre se ejecuta. Dios respalda su palabra. Por eso nosotros tristemente podemos ver en el cuerpo de Cristo a muchas ovejas, a muchos siervos que caen en el mismo pecado, en la misma falta de la cual fueron liberados. Porque se descuidaron, porque se permitieron, porque pensaron que ahora podían salir en el momento en el que ellos quisieran. Pero no es así. No es así. Y la Biblia también nos da ejemplo de eso. Nos habla de David. ¿Quiénes no conocen al rey David? Un personaje bastante buscado en la Biblia. Y todos queremos tener el corazón de David porque dice la palabra que David tenía su corazón conforme a Dios. Todos queremos ser como David, el gran adorador. Todos queremos ser como David, lleno de riquezas. Todos queremos ser como David. Pero ¿sabe qué, mi amado? David cometió un grave error. Un grave error, mi amado. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, en el capítulo 11, nosotros nos podemos dar cuenta, o si usted lo lee con detalle, usted va a poder entender que en tiempos de guerra, David decidió quedarse en su casa. ¿En qué tiempos? En tiempos de guerra. Decidió quedarse en su casa. Y bueno, todo fuera que se hubiera quedado en casa, dentro de su casa, disfrutando de lo que tenía, conociendo a su servidumbre, tal vez comiendo riquísimos manjares, ¿verdad? Disfrutando de su casa. Pero no, mi amado. David sale al balcón de su cuarto y ve a una mujer bañándose.
Obviamente la vio desnuda, porque pues nadie se baña vestido, ¿verdad? La vio desnuda. Pero fíjate nada más lo que pasó. No, él pudo haber cerrado la ventana y haberse metido a su casa y continuar con su descanso. Y no hizo eso. Él vio la trampa delante de sí y no la paró. La siguió. Porque no tan solo no cerró la ventana, sino que investigó quién era esa mujer. La investigó. Investigó quién era su marido, buscó a su marido, persiguió a su marido, sedujo a su marido, mi amado, y lo condenó a morir en el frente de batalla, porque él tenía un objetivo, David tenía un objetivo. ¿Cuál era? Estar con Betsabé, quedarse con la mujer de Urías. No detuvo su debilidad, no detuvo su pecado, no detuvo su pasión, no la detuvo. Y no se dio cuenta que esa decisión iba a traer daños colaterales, mi amado. ¿Qué daños colaterales trajo? La muerte de Urías. El desconcierto de sus generales en jefe, al que le mandó la carta diciéndole que pusía a Urías delante del ejército para que lo mataran. ¿Usted cree que no se contrarió? Porque es el rey y lo obedecieron, pero usted no piensa que se contrarió al recibir esa noticia si él sabía que Urías era un miembro del ejército, de los ejércitos de Israel, fiel a David, fiel a David. ¿Usted cree que no hubo contrariedad en ese general del ejército? Provocó la muerte de un inocente, un niño que fue concebido en la misma naturaleza y forma en la que fue concebido David, en pecado, porque David sabía que él había sido concebido en pecado, en adulterio, en fornicación por parte de su madre. Y que al ser concebido así, desató sobre él rechazo, abandono, menosprecio, porque eso fue lo que vivió David con su padre y con sus hermanos, porque fue concebido en pecado. Sin embargo, él no se detuvo, amado, no se detuvo a pensar las consecuencias que iba a traer su decisión de acostarse con Betsabé. Porque sabe, suena cruel, quizás suene duro, pero lo que David quería era acostarse con Betsabé. Después de que él vive todo el proceso de estar orando para que el niño se salve y todo, bueno, es tocado su corazón y la redime trayéndola como su esposa. Pero el primer objetivo fue acostarse con ella, mi amado. Su pasión, su debilidad, ocasionó crítica, porque usted cree que sí lo amaba el pueblo, pero usted cree que el pueblo no criticó esa acción de David. Claro que sí, mi amado. Cayó en su propia trampa por no ceder a su debilidad. Se tendió su propia trampa, como lo dice Proverbios, mi amado. Nosotros tenemos que estar alerta en este tiempo. ¿Sabe? Yo no puedo ni siquiera voltear a mirar una cajetilla de cigarros. A Dios sea la gloria, que el simple olor del cigarro me provoca náuseas, aunque sea que lo escuche, que lo huela de aquí a 300 kilómetros, me provoca náuseas. Pero yo sé que yo no puedo jugar, ni siquiera en comprar, ni siquiera si alguien me ofreciera, que nadie me ha ofrecido, gracias a Dios, pero si alguien llegara y me ofreciera, mi amado, mi respuesta indudable tendría que ser no. Amado, yo no puedo en mi carácter, porque usted me ve toda que estoy muy tranquilita y a lo mejor le ha costado conocer, le ha tocado conocer de mí una parte muy amable. Pero yo quisiera que le preguntara usted a mis hijos y a mi esposo. Y si yo empiezo a gritar, mi amado, a mí no me conviene gritar. A mí no me conviene mantenerme enojada. A mí no me conviene pelear, mi amado, porque mi carácter era explosivo, porque mi carácter era agresivo. Entonces yo no puedo permitirme eso. Yo debo estar en constante oración y alabanza al Padre, leyendo la palabra, ocupada en sus cosas, mi amado,
entregando cada día por la noche o por la mañana lo que me incomoda, lo que me duele, lo que me enoja, porque yo no puedo permitirme guardarme nada, porque yo no quiero volver atrás de donde Dios me libró, de donde Dios me sacó. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de eso. Imagínese que si a usted le gusta la fiesta, le gusta bailar, irse de antro, usted no puede seguir teniendo las mismas amistades porque de ahí lo sacó Dios. Usted no puede seguir metiendo a su casa personas que en lugar de ayudarla o de ayudarlo, lo van a encaminar a lo que era usted antes. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de permisiones. En Cristo no cabe que a beber y a bailar y a jugar que la vida se va a acabar. En Cristo no vale porque no solo se acaba su vida física, se acaba su vida espiritual. Se acaba la posibilidad de estar en la vida eterna junto con nuestro Dios. Nosotros como cristianos ya no nos podemos permitir, mi amado. Vamos a tropezar en otras cosas, sí, porque estamos debajo de la luz de su palabra. Y debajo de la luz de su palabra, como se lo mencionaba, vamos a descubrir cosas de nosotros. Ay, mi amado, pero que sean nuevas. Que no sean las mismas de donde Dios nos sacó, nos libertó. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios quiere que tú y yo, mi amado, cuidemos la libertad que nos dio. Cuidemos nuestra casa, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nosotros venimos de una familia con muchos problemas de lado padre y de lado madre. Nosotros tenemos que ser las murallas que detengan eso de nuestros antepasados. Nosotros tenemos que ser el tope donde choque todo lo que nuestros antepasados tenían y que nos tocó a nosotros. Porque qué hermoso, o bueno, yo pienso que hubiera sido un poco más hermoso si yo hubiera llegado a Cristo siendo niña. Pero yo ya llegué, mi amado, con una familia, con unos hijos y siendo adulta. Entonces yo no estoy de ojos cerrados y yo sé las cadenas que venían en mi familia. Yo sé que Cristo las rompió, yo sé que Cristo las quitó, yo sé que el yugo se pudrió, yo sé, mi amado, que ahora somos libres. Pero también sé que no puedo abrir una puerta, por pequeñita que sea la rendija, de nada de lo que había en mi pasado. Nada, ni siquiera poquito. Porque el enemigo solo está buscando este pequeño descuido para que nosotros caigamos. ¿Quién más se descuidó? Salomón. Cayó en vanidad. Venían de todos lados a verlo, mujeres, hombres. Y terminó cometiendo idolatría. Cuando al principio, al único Dios que se consagró, tanto él como al templo y a su pueblo, fue a Dios. Pero se descuidó. Y terminó cometiendo idolatría y teniendo más mujeres. Sansón sabía su propósito, sabía lo que debía hacer y lo que no debía hacer, pero se descuidó y terminó ciego y muriendo de una manera en la que Dios no quería que muriera. Y muchos dirán, pero su propósito lo logró. Ajá, sí. ¿A qué precio? Cuando el precio del propósito que Dios nos ha dado ya lo pagó Él. Ya lo pagó Él en la cruz con su sangre. Este es un tiempo propicio, mi amado, para renunciar a la puerta que hayas abierto, para renunciar y clamarle al Señor como lo hizo David en el Salmo 51. Cuando él le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más. Lávame, le dice. Nosotros tenemos que clamar así al Señor. Yo no sé si has tropezado, si no has tropezado, pero sé que es un tiempo donde tenemos que levantarnos otra vez. Tenemos que estar listos como ejércitos abanderados de Dios que somos. Listos, mi amado, para todo lo que se viene. Debemos de ser murallas de protección para los que acudirán a nosotros buscando consuelo, buscando perdón, buscando un cambio, buscando la oportunidad de ser mejores, buscando fervientemente la restauración de su familia. Nosotros debemos de ser esas murallas donde ellos puedan sentirse seguros, donde en el primer momento que vienen puedan ver vidas edificadas y transformadas de parte de Dios, para que ellos aumenten en su corazón la esperanza de que pueden ser edificados y transformados por el Dios que tú y yo conocemos y proclamamos. Nosotros no podemos ser puertas, mi amado, no podemos ser puertas abiertas al pecado, no podemos ser puertas abiertas a la promiscuidad, al adulterio, a la fornicación, al alcoholismo, al pleito, al chisme. No podemos ser esas puertas. Nosotros debemos de estar conscientes que no por tener un número macro de almas para Cristo podemos ser permisivos. ¿Y sabes cuál es la primera parte para no ser permisivos? Que yo no me lo permita a mí. Que yo no me lo permita a mí. Que yo no me permita las debilidades que me arrastraron en el mundo de esclavitud. Que yo no me lo permita. Para poder tener autoridad sobre aquellos que vienen. No que les imponga lo que yo ya sé, lo que a mí ya me fue revelado, pero que yo pueda exhortarlos con toda la autoridad de la palabra de Dios a que dejen de hacer lo que están haciendo porque les hace daño, porque no les edifica, porque no les conviene. Nosotros, mi amado, debemos de tener muy en cuenta que ha llegado el tiempo en el que está más cercano el tiempo, valga las redundancias, del arrebatamiento. ¿Usted qué quiere? ¿Quedarse aquí en el tiempo de guerra? ¿En el tiempo de contrariedad? ¿En el tiempo de sufrimiento? ¿O quiere irse arrebatado con el Señor? Yo me quiero ir arrebatada. Yo no me quiero quedar a la gran tribulación. Yo me quiero ir allá con el Señor a gozar de sus moradas santas. Ya no es tiempo de dudar. Ya no es tiempo de seguir apapachando nuestras debilidades. Ya no es tiempo. Es tiempo de actuar. Es tiempo de accionar. Es tiempo de que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de cuidar nuestras vestiduras. Es tiempo de cuidar nuestra corona. Es tiempo de entender aquello que Jesús les dijo a sus discípulos cuando les hizo el lavamiento de los pies. Cuando uno de ellos les dijo, Señor, entonces lávame completo. Y el Señor Jesús le dijo, no, solo necesitas lavarte los pies. Es lo mismo que está diciendo en este tiempo. Solo necesitas lavarte los pies, lavar el lugar por donde estás caminando, dejar de caminar por donde vas y que te contamina a ti y causa daños colaterales a los que están a tu alrededor. Es tiempo de enderezar nuestros pasos. Yo no quiero ser destituida como fue el rey Saúl por necio, por altivo, por querer hacer las cosas a su manera. Yo quiero mi galardón y también me gustaría que tú lo tuvieras. Así es que este tiempo, mi amado, que estás en casa, que estás ahí guardado, aprende a conocerte. Conócete sin filtros.
Tómate una foto de quien realmente tú eres y no lo hagas como lo haces en el Facebook, con 400 filtros para que salga lo más bonito de ti. No, ahí en la intimidad con el Señor, tómate una foto, escanéate, cuestiónate y cambia lo que Dios quiere que cambies. Recupera tu liberación si es que la perdiste. Recupera tu ministerio si es que lo perdiste. Recupera tu identidad. Recupera tu alegría. Recupera tu gozo. Recupera aquello que tú eres y que Dios te dio y te mostró aquella vez que tú viniste por primera vez a sus brazos. Recuerda esa primera vez cuando Él te tomó en sus brazos y te concedió el abrazo del Padre que tanto anhelabas y te miró con ojos de amor y te dijo, no te preocupes, lo pasado, pasado está, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, tú eres mi hijo en quien yo tengo complacencia, tú eres mi hijo amado a quien yo le doy todo lo que quiero. Recuerda eso, recuerda tu primer amor. Límpiate, lávate, clama a Dios y Él te responderá. Pero sé honesto. Nos podemos engañar nosotros, engañar a los que están alrededor, pero a Dios no lo engañamos. Y Él te habló porque eres un vaso necesario para su obra. Eres un eslabón necesario para su obra. No importa si te toca servir en las puertas o bueno, como se servía antes, porque ahora, después de esto, va a cambiar todo. Va a ser transformado todo. Pero en el lugar donde Dios te haya puesto, mi amado, eres importante para Él. Entonces, conserva ese puesto. No lo pierdas. No te vayas de su lado porque Él no se va del nuestro. Así es que conócete, mi amado. Y en el nombre de Jesús te bendigo y oro porque este día seas tocado y seas diferente, levantado, catapultado a lo que Dios quiere para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo todo lo que tú traes al alfolí porque ahí lo recibe Dios. Y Él va a multiplicar todo en tu casa para que no te falte absolutamente nada. Y deseo con todo mi ser que así prospere tu alma y crezca tu espíritu. Nos vemos. Dios te bendiga.